Así que vamos a capítulo 3, vamos a leer el versículo 11, un solo versículo. Algunos lo podemos ya de memoria. Amén. Apocalipsis 3:11 y dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. ¿Lo podemos decir en memoria, iglesia? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Tome su lugar, iglesia, en esta hermosa tarde. Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Señor nos abra nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra y que reprenda todo espíritu de pereza, todo espíritu de sueño. Amén. Todo espíritu de cansancio. Amén. Para que podamos estar atentos a la voz de Dios. Yo sé que esta hora es un poco pesado. Amén. Pero vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Bajo el tema: retén lo que tienes. Dígale a su vecino que está al lado: retenga lo que tiene. Dígale: retenga lo que Dios le ha dado. Amén. Gloria a Dios. Hay un dicho popular que dice: nadie sabe lo que tiene. Aleluya. Lo podemos, ¿verdad, iglesia? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y una de las cosas importantes en la vida cristiana, mis amados hermanos, es aprender a retener todo aquello que el Señor Jesús ha depositado en nuestras vidas. Esa es una de las cosas importantes en el Evangelio. Una de las cosas importantes en la vida del cristiano es aprender a retener aquellas cosas que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Porque una cosa, mis amados hermanos, es recibir algo de Dios y otra cosa es retenerlo. Amén. Una cosa es recibir algo de Dios y otra cosa es retenerlo. Pero ¿qué significa la palabra retener? Bueno, según el diccionario hay muchas definiciones, pero algunas de ellas son conservar, mantener, permanecer, atender o cuidar. Eso significa la palabra retener. Repito: conservar, mantener, permanecer, atender, cuidar. A lo largo de mi vida, hermanos, y de mi ministerio también, amados hermanos, me he dado cuenta que son pocos los creyentes que retienen lo que el Señor ha puesto en ellos. Son pocos los creyentes que retienen lo que el Señor ha depositado en sus vidas. Me he dado cuenta, amados hermanos, que muchos se alegran por algún milagro que el Señor ha hecho en sus vidas y no se aguantan el gozo de aquella obra realizada. Amén. Le sirven al Señor, testifican, están agradecidos, hermanos, y cuántas cosas cuando reciben algo de parte del Señor. Pero conforme va pasando el tiempo, ese gozo comienza a disminuir, comienza a bajar. El gozo, en otras palabras, no le dura mucho. Algo va a pasar en la vida de ese creyente que va a causar que pierda ese gozo. También hay creyentes que dan testimonio de cómo el Señor los rescató de las garras de Satanás, de donde el Señor los sacó, de donde el Señor los levantó y les dio salvación. Pero unos años después vuelven a regresar de donde Dios los sacó. Amén. Y como decía un día de estos, amados hermanos, si realmente todos acá le fuéramos fieles al Señor, si todos permaneciéramos, si todos reconociéramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si todos los que un día pasaron por ese bautisterio, amén, valorizaran, hermanos amados, el sacrificio de Jesús y lo que el Señor ha hecho en sus vidas, supieran de dónde el Señor los sacó, de dónde los rescató, de dónde los trajo, lo que les ha dado, amén, en sus vidas, hermanos amados, creo que dije aquí, no cupiéramos en este lugar. Amén. Porque son miles y miles, amados hermanos, miles y miles de personas que han venido. Amén. Pero lamentablemente, como dije, muchos no comprenden ni entienden
realmente lo que el Señor ha depositado en ellos, lo que el Señor les ha dado, amados hermanos, y lamentablemente regresan, vuelven al lugar de donde Dios los sacó. Pero la pregunta esta tarde es: ¿por qué no pueden retener las cosas buenas de Dios? ¿Por qué no pueden retener las cosas buenas que Dios les da, amados hermanos? Muchos creyentes son buenos para retener las cosas malas. Amén. Muchos creyentes son buenos para retener las cosas malas, las malas costumbres, sus antiguos caracteres, los malos pensamientos, las malas palabras en su boca. Eso sí lo retienen, amén. Eso sí lo guardan. Pero las cosas que Dios les da, cómo nos cuesta, amada iglesia, amén. Las cosas que Dios nos da, no lo guardamos, no lo retenemos, no lo cuidamos. Por eso la amonestación del Señor para nosotros en su palabra es: retén lo que tienes, porque aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Y retén lo que tienes, guarda, cuida lo que se te ha dado. Esa es la amonestación del Señor para la iglesia hoy. Retén lo que tienes. Yo sé que son muchas cosas, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Son muchas cosas las que el Señor ha depositado en nuestra vida, las cuales debemos retener. Pero por motivo de tiempo no puedo hablar de todas esta tarde. Solamente voy a hablar de 3 cosas que son: número 1, la libertad que Dios nos ha dado; segundo, la fe que Dios nos ha dado; y tercero, la salvación que Dios nos ha dado. 3 cosas fundamentales en la vida de todo cristiano, y de eso voy a hablar esta tarde. Número 1, dije, hermanos, la libertad. Jesús nos ha dado libertad, amada iglesia. Amén. ¿Cuántos son libres? Yo espero que sí. Jesús nos ha dado libertad. Y entonces nosotros, amada iglesia, debemos retener esa libertad. Ya Jesús lo dijo en Juan capítulo 8 y en el versículo 32. Oiga lo que dice el Señor, amada iglesia. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han conocido la verdad? O sea, si usted ha conocido a Jesús, ha conocido la verdad. Porque Él dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo te lo traje la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, desde el momento que usted conoció a Jesús, aceptó su mensaje, amada iglesia, y se bautizó en el nombre de Jesús, usted conoció la verdad, y esa verdad a usted lo ha hecho libre. Ahora, debemos de retener esa libertad. Debemos de cuidar esa libertad que el Señor nos ha dado. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés y el poder del Señor, el pueblo de Israel salieron contentos de Egipto. No podían creer, hermanos, que después de 430 años siendo esclavos, al fin eran libres. Oiga, mi iglesia, 430 años sirviéndole a Faraón y siendo esclavos de los egipcios. Después de ese tiempo, ellos, hermanos, son libres. Llegó el libertador, llegó Moisés para sacarlos de Egipto. Y, hermanos, el gozo del pueblo era tan grande que no se aguantaban. Y, hermanos, yo me los imagino cuando ellos van saliendo y van camino hacia la libertad. Me imagino, hermanos, que ellos iban gritando. Ellos iban dando gracias al Señor. Ellos iban cantando alabanzas. Ellos iban danzando de gozo, amados hermanos. Y se decían unos a otros: oh, al fin somos libres. Al fin tenemos libertad. Aleluya. Y decían: nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él ha escuchado nuestro clamor y nos ha sacado de esta esclavitud. Amén.
Iban marchando con gozo, iban marchando con alegría, porque al fin eran libres. Pero ¿qué pasó cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo? Amén, iglesia. ¿Qué pasó cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo? Se les olvidó de dónde el Señor los había sacado. 430 años de esclavitud dejados atrás y añorados por el pueblo recién liberado. Y eso lo encontramos en el Éxodo. Si me gusta acompañar al Éxodo capítulo 14, en el versículo 9. Amén. Miren lo que dice la palabra. Dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, oiga lo que dice: los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos del Señor, los hijos de Israel, temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ponga atención a esto, iglesia. Usted ve en este pasaje que apenas acababan de salir de la esclavitud de 430 años. Óigalo. Y en un momento, por decirlo así, en un momento de prueba, en un momento de dificultad, amada iglesia, ya están pensando en regresar de nuevo. Ya están pensando en volver a ser esclavos. En otras palabras, el gozo no les duró mucho tiempo. Amén. La libertad no les duró mucho tiempo, porque querían volver a la esclavitud, querían volver a Egipto, querían volver a ser pisoteados por los egipcios. Y quiero decirte, mis amados hermanos, óigame, que así pasa con los creyentes que no han aprendido a retener la libertad que Dios les ha dado. Nunca les durará nada. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos retener la libertad que Dios nos ha dado? ¿Sabe cómo, iglesia? Creyendo en las promesas de nuestro Señor Jesús. Si usted ha leído el Éxodo, que significa salida, y especialmente de Israel, o del pueblo de Israel, de Egipto, se dará cuenta que el Señor les dijo que los sacaría de la esclavitud para darles una tierra que fluía leche y miel. Amén, iglesia. Siempre Dios tiene un propósito para nosotros. Él no nos ha traído aquí solo por traernos, amados hermanos. Él no nos ha traído a sus caminos, a su reino, solo por traernos. No, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, amada iglesia. Y es que Él también nos quiere dar la tierra prometida. Él nos quiere dar la salvación, pero también nos quiere dar la vida eterna, amados hermanos. O sea, el Señor le dijo a Israel: lo voy a sacar de la esclavitud, pero no para que anden divagando en el desierto, pero no para que anden perdiendo el tiempo no, lo voy a llevar a la tierra prometida. Lo voy a llevar a la tierra que es su heredad, la tierra que fluye leche y miel. Y en el camino donde ellos iban, Dios siempre se manifestaba. Dios siempre los respaldaba. Dios siempre los sacaba adelante de cualquier prueba, de cualquier dificultad. El Señor, amados hermanos, le demostraba su amor por ellos. Y especialmente en este momento, cuando, hermanos, abre el Mar Rojo con su poder para que el pueblo pase en medio de ese mar. Y mire lo que dice el versículo 21 de Éxodo 14. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron
divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué le parece el poder de nuestro Señor Jesús? Amén. ¿Qué le parece el poder de nuestro Dios, amada iglesia? Abrió el mar para que su pueblo pasase en seco. Abrió el mar para que su pueblo transitase y siguiera su marcha hacia la tierra prometida. Y miren lo que dice el versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Amén. Hermanos amados, oiga, cuando Faraón y su ejército entran al mar persiguiendo a Israel, dice la palabra que el mar se volvió a unir y Faraón y su ejército quedaron sepultados en el mar. El pueblo de Israel, al ver tan grande milagro nunca visto, dice la palabra que el pueblo temió a Dios y le creyeron a él y también le creyeron a Moisés. Nuevamente van caminando y nuevamente el pueblo, hermanos, se regocijó tanto que alabaron a Dios en gran manera, que dice que hasta Moisés cantó un cántico nuevo y María su hermana danzó con todas las mujeres de gozo y alegría por lo que el Señor había hecho con ellos. Capítulo 15 habla de eso, amada iglesia. Dice cántico de Moisés y María. Y ahí está el canto que nosotros entonamos ya en versión moderna, ¿verdad? Echó a la mar los carros del faraón. ¿Cuántos se gozan cuando donamos esa alabanza? Amén. Eso es lo que cantó Moisés y María, amén, su hermana. Y las mujeres danzaban en la presencia del Señor, amada iglesia. Se regocijaban por ese milagro poderoso que el Señor había hecho con ellos, de librarlos nuevamente de Faraón. Amén. Y están otra vez alegres, están otra vez gozosos. Y qué gozo debió sentir el pueblo, hermano, de encontrarse ante la muerte, y el Señor los libró con poder ante los ojos de Faraón y de todos los egipcios. Pero, porque siempre hay un pero, amada iglesia, pero nuevamente el gozo no les duró mucho tiempo. Amén. Porque tuvieron que llegar a Mara. Amén. ¿Qué significa Mara, amada iglesia? Aguas amargas. El pueblo tenía sed. Usted sabe que caminar en el desierto, bueno, yo nunca he caminado en el desierto, ¿verdad? Pero caminar por lo menos aquí donde andamos nosotros, hermano, bajo el sol, da sed, ¿no? Y ellos iban en el desierto. Entonces llegó el momento cuando se cansaron y, hermano, tenían sed y no hallaban aguas. Y cuando llegan y cuando encuentran aguas, eran amargas. Otra prueba, otro momento difícil. Y entonces cuando llegan a Mara, otra vez comienza la murmuración. Amén. Otra vez comienza el reniego. Y comienzan a hablar en contra del Señor y comienzan a hablar en contra de Moisés. Y mire lo que dice el capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Amén, iglesia. Mire, mientras el pueblo iba caminando, mientras el pueblo iba marchando, no había ningún problema. Todo era gozo, todo era alegría, todo era felicidad. Pero cada vez que se encontraban con un problema, cada vez que se encontraban con una prueba, ahí venía la murmuración, ahí venía la queja, ahí venía el reniego. ¿Nos parece algo conocido esto, amada iglesia? Aleluya. ¿Nos parece algo conocido a la iglesia de hoy esto? ¿Verdad que sí nos pasa a nosotros también, iglesia? Mientras todo está bien en nuestra vida, aleluya, hermano, gloria a Dios, al culto, hermano, orando y todo lo demás. Pero cuando vienen las pruebas, ¿qué pasó, iglesia? Se acabó la alabanza, se acabó el gozo,
y comenzamos a renegar y comenzamos a pelear con Dios y comenzamos a murmurar con el Señor y con los siervos de Dios. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque así somos, pues. El pueblo de Israel nos está demostrando esto. Entonces llegaron a Mara, otra prueba, y allí comenzaron a murmurar. Mira, iglesia, así como el pueblo de Israel, hoy en día hay muchos creyentes que ven la mano de Dios en su vida, ven el poder de Dios en su vida. Hay muchos creyentes que ven la gloria del Señor en sus vidas. Cuando están atravesando alguna enfermedad y el Señor llega para sanarlos, para levantarlos. Ven la mano del Señor obrando cuando el Señor los bendice, amada iglesia. Cuando el Señor los levanta de una vida sin esperanza. Cuando el Señor los libra de las garras de Satanás. Muchos eran simples esclavos del pecado y del diablo. Sus vidas estaban acabadas y sin futuros. Pero un día llegó el libertador. Pero un día llegó el Señor Jesús a nuestra vida. Y aquella vida sin esperanza, aquella vida sin futuro, se convirtió en una vida con futuro, una vida con propósito. Amén. El Señor les dio nueva vida. El Señor los salvó. El Señor los rescató. Le mostró su poder y su gloria. Y cuántas cosas el Señor ha hecho con nosotros, mis amados hermanos. Pero aún con todo eso, hay muchos, escúcheme, iglesia, que por cualquier cosa dejan al Señor. Dije cualquier cosa. Por cualquier cosa dejan al Señor. Por cualquier problemita, escúcheme, se olvidan de todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Amén. Y así muchos se han ido de la iglesia. Así muchos se han ido del camino del Señor. Así muchos se han apartado de Jesús. Por medio problema, por media dificultad, por media situación que tengamos, hermano. A veces hasta por malos entendidos entre los hermanos. Amén. A veces hasta por malas miradas entre los hermanos. Amén, iglesia. O a veces por otras cosas. Amén. Podríamos decirle, hermanos, pequeñeces. ¿Qué hacemos, iglesia? Se nos olvida todo lo que el Señor es y ha hecho con nosotros y por nosotros. Y entonces nos pasa como Israel, que lo que hacemos, repito, comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos. Y luego, ¿qué hacemos? Nos apartamos, nos vamos. ¿Y sabe por qué hacen eso, amada iglesia? ¿Sabe por qué hacen eso? Porque son libres por fuera, pero por dentro y en su corazón siguen siendo esclavos. No hay una libertad genuina, no hay una libertad verdadera. No ha habido realmente, hermanos, una libertad del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente por fuera son libres, pero por dentro siguen siendo esclavos. Y en su corazón viven añorando su pasado. Así como el pueblo de Israel vivía diciendo, mejor estábamos en Egipto. Mejor estábamos allá siendo esclavos. Mejor estábamos allá viviendo en la esclavitud. Amén, iglesia. Y así muchos creyentes dicen, quizá mejor estaba en el mundo yo. Amén. Quizá mejor estaba allá cuando no conocía al Señor. ¿Qué mejor vas a estar, iglesia? Pero ese es el pensamiento del diablo que te mete a tu mente, que mejor estabas allá, que allá sí de verdad eras libre. Amén. Pero lo que no sabes es que Él quiere volverte a tener en esclavitud. Lo que no sabes es que Él quiere que vuelvas a la esclavitud. Que Él quiere que vuelvas, hermano, a ser esclavo de Él, amada iglesia. Pero hay muchos que así piensan. Amén. Y estos que piensan así son libres con mente de esclavos. Libres con mente de esclavos. Amén, iglesia. Así estaba Israel. Ya el Señor los había libertado. Ya el Señor los había sacado de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? En cada problema, ¿qué es lo que decían? Volvamos a Egipto. Regresemos al pasado. Volvamos a la esclavitud. Amada iglesia, escúcheme.
Libres con mente de esclavos. Yo espero que no haya esta noche aquí, esta tarde, hermanos, gente así. Libres con mente de esclavos. Amén. Porque hay gente que se acostumbra a la esclavitud. Hay gente que le gusta la mala vida. Amén. Hay gente que pide la esclavitud. Amén, iglesia. Y esos son los que se regresan. Esos son los que vuelven al mundo. Esos son los que retroceden. Porque saben, amada iglesia, cómo han vivido en el mundo. Saben cómo han estado en el mundo. Saben cómo el enemigo los ha tenido aprisionados. Pero quieren volver a la esclavitud. Quieren volver hacia atrás. Pero, amada iglesia, yo quiero decirte, si el Señor te trajo hasta aquí, no es para que vuelvas atrás. Si el Señor te ha traído hasta hoy, no es para que regreses. Es para que sigas adelante. Es para que continúes. Es para que perseveres y llegues al propósito al cual el Señor te ha llamado, y es para que tú seas salvo y tengas vida eterna con Él. Lo importante de este punto es que tenemos que aprender a retener la libertad con que Jesús nos ha hecho libres. ¿Sí, amada iglesia? No importando las circunstancias que vengan contra nosotros, no importando la oferta del diablo ni las tentaciones que nos ponga, no importa los problemas que vayamos a vivir, no importa las pruebas que vayamos a pasar, no importa, amada iglesia. Entendamos que eso es parte de la vida cristiana. Entendamos que eso es parte de formar el carácter del verdadero Hijo de Dios. Pero eso nos catapulta para llevar hacia adelante el propósito para el cual Dios nos ha traído, amada iglesia. Amén. Eso es necesario en nosotros. Son necesarias en nosotros las pruebas, las dificultades, las luchas. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata de ser creyente. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién les dijo que la vida cristiana es fácil? El que les dijo eso los engañó. El que les dijo eso les mintió. El que les dijo que la vida cristiana es fácil, el que les dijo que servir al Señor es fácil, los engañó. No, amada iglesia, la vida cristiana tiene sus luchas, la vida cristiana tiene sus batallas, pero esto te trata de los valientes, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes son los que luchan por su salvación. Los valientes son los que pelean. Los valientes son los que siguen adelante. Los valientes son los que no se detienen. Los valientes son los que no retroceden y siguen disfrutando de la libertad que el Señor les ha dado, amada iglesia. Por eso somos libres, porque el Señor nos ha hecho libres. Disfrute de su libertad, amada iglesia. Retenga su libertad. Dígale a su vecino, retenga su libertad. Cuide su libertad. Cuídela. ¿Sabe por qué? Porque hay un enemigo que quiere volverte a la esclavitud. Así como Faraón quería regresar al pueblo a la esclavitud, el faraón de hoy se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Satanás quiere volverte a la esclavitud. Satanás quiere que vuelvas a Egipto, al mundo. Satanás quiere que vuelvas a hacer lo que él quiere y lo que le da la gana. Satanás quiere que vuelvas, hermanos, a vivir en prisión. Pero, amada iglesia, si Jesús te ha hecho libre, si Jesús te ha hecho libre, si Jesús rompió tus cadenas, aleluya, si Jesús rompió tus cadenas, si el Señor te ha hecho libre, disfruta de la libertad que tienes en el Señor Jesús. Goza de la libertad que tienes en Él y cuida tu libertad, amada iglesia. Número 2, Jesús nos ha dado fe. Amén. Jesús nos ha dado fe. La Biblia me dice, hermanos, en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, que Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Jesús es el que pone la fe en nosotros. Amén. En un momento de su ministerio terrenal, Jesús le dijo a sus discípulos, o los discípulos, mejor dicho, le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Amén. Porque la fe proviene del Señor. La fe proviene de Dios. Y nosotros como creyentes necesitamos la fe para todo. Pero si Jesús ha puesto fe en tu vida,
amada iglesia, debe de aprender a retener esa fe. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 8. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o es un regalo de Dios. La salvación como la fe son un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Repito, el Señor Jesús pasó 3 años y medio con 12 hombres que eran sus discípulos. Y siempre que les hablaba, les encargaba: tened fe. Escuche por favor, iglesia. Esa era la palabra favorita del Señor para sus discípulos: tened fe. Si tuviere fe como un grano de mostaza. Hombre de poca fe, ¿dónde está? Hombre de poca fe, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? O sea, hoy ponga atención a esto, amada iglesia. Jesús siempre les hablaba, les exhortaba y les encargaba la fe, la fe, la fe. Y el escritor del libro de los Hebreos, en su capítulo 11 y versículo 1, nos da la definición de fe: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Cuando la gente viene por primera vez al Señor Jesús, tienen una gran fe, porque por fe aceptan al Señor. Por fe, porque la fe los mueve a creer, y el creer los lleva a la obediencia. Entonces la gente, cuando viene por primera vez al Señor, tienen una gran fe. Una gran fe, hermanos, que hasta le pueden decir a la montaña: quítate de mi camino, montaña. Quítate de mi camino, problema, quítate. Y van con una gran fe, actuando con fe, hermanos, y la montaña le obedece. Gloria a Dios. Andan tan contentos de haber sido salvos y perdonados que comparten con vecinos, amigos, compañeros y familia lo que les ha pasado, lo que les ha acontecido, porque la fe les lleva a hablar, la fe los lleva a testificar. Para algunos ese es el primer amor. Están en el primer amor, decimos. Y para muchos, óigame, es tan fácil perder esa fe en un momento. Para muchos es tan fácil perder la fe en un momento de un problema, de una enfermedad, de una situación difícil. Pierden la fe. Pero yo pregunto esta tarde, ¿qué hubiera pasado con Abraham cuando Dios le pidió a su hijo? ¿Qué hubiera pasado con Abraham cuando Dios le pidió a su primogénito, a su único hijo Isaac? ¿Qué hubiera pasado, amada iglesia? Era su único hijo, era su primogénito, era la promesa de Dios para Abraham. Pero sin embargo vino la voz del Señor y le dijo: Abraham, sacrifícame a Isaac, tu único hijo. Aleluya. Amén, iglesia. Eso está en Génesis 22, si quiere lo leemos. Génesis 22, 1 al 3, mire, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo, iglesia? ¿Qué hizo el Señor con Abraham? Lo probó. Oiga, iglesia, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oiga, iglesia, mire, cualquiera de nosotros, al escuchar esa voz y Dios tratando con nosotros, lo que hubiéramos hecho es haber reprendido al diablo. Amén, aleluya. Ay, te reprendo, Satanás. Esos no son los pensamientos de Dios.
Esos no son los propósitos de Dios. ¿Cómo que me va a quitar a mi hijo? Si es el hijo de la promesa, si es mío, te reprendo. Amén. Aleluya. Sin saber que era Dios quien estaba hablando. Amén, iglesia. Pero mire la obediencia de Abraham. Mire la obediencia de Abraham, iglesia. Dice que Abraham se levantó muy de mañana. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Wow. No por algo es conocido como el padre de la fe, Abraham, y conocido también como amigo de Dios. Abraham se levantó de mañana para obedecer a Dios. Pero la clave de esto está en el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Oiga esto, iglesia. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Escuche esto. ¿Y qué dice, iglesia? Eso se llama fe, amada iglesia. Y volveremos a vosotros. Palabra de fe, amada iglesia. Oiga, lo va a matar, lo va a sacrificar, pero oiga lo que está diciendo: espérennos aquí, espérennos aquí. Vamos a hacer sacrificio, vamos a adorar y vamos a volver. Esta es la primera confesión de Abraham. Pero ahora mire el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac pregunta: aquí está la leña, padre. Amén. Aquí está el fuego, padre. Pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero que va a ser el holocausto, el sacrificio para el Señor? Wow, hermano, yo creo que a Abraham se le hizo un nudo en la garganta, ¿verdad? Al escuchar esa pregunta. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Amén. Pero escuche la segunda confesión de Abraham en el versículo 8. Y respondió a Abraham. ¿Qué respondió, iglesia? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Aleluya. Dios se proveerá de cordero. Eso se llama fe. Diga conmigo: fe. Fe. Hablar lo que no es como si fuera. Yo pregunto esta tarde a cada uno de ustedes: ¿cuántos estaríamos dispuestos a entregar a un hijo en sacrificio a Dios? Bueno, los que somos padres, pues. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar un hijo en sacrificio a Dios? Ay, pastor, no pregunte eso. Aleluya. Ay, pastor, no pregunte eso porque me pone. Amén. Pero yo le pregunto a usted esta tarde. ¿Sí? Usted tiene 4. Amén. Abraham solo tenía 1 y era único. Era el de la promesa. Pero ¿qué hace Abraham, iglesia? No, Señor, no te lo puedo entregar porque tú me lo diste, Padre. Y mira, es el único. Y mi mujer ya no puede tener otro. ¿Y cómo? No. ¿Qué dijo Abraham? Vamos a hacer lo que el Señor quiere. Vamos a hacer lo que el Señor manda. Pero de algo sé, que el Señor va a hacer algo, que el Señor va a obrar en algo, que el Señor se va a mover en algo. Yo creo que nadie haríamos un sacrificio tan grande. No estaríamos dispuestos a hacer tan grande sacrificio. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo esto? Si muchas veces una pequeña cosa nos roba la paz, una pequeña cosa, un pequeño problema nos quita el deseo de venir a la iglesia y de servir al Señor. No digamos un sacrificio tan grande, hermano. No digamos una cosa tan grande. Si muchas veces, hermano, pequeñeces, como decía el pastor Girón, niñerías, como decía el pastor Girón, muchas veces nos apartan del Señor, nos quitan la mirada de Jesús. Ya no queremos ser cristianos, ya no queremos ser evangélicos, ya no queremos venir a la iglesia, hermanos. Amén. Muchas veces por medio de problemas ya nos queremos dar por vencidos.
Pero que el Señor nos ayude, amada iglesia, y nos aumente la fe cada día. Abraham estaba seguro de que Dios no le iba a fallar. Y esta es la clave. ¿Me escuchó, iglesia? Abraham estaba seguro que Dios no le iba a fallar. ¿Por qué digo esto? Por la primera confesión que hizo. Amén. Y lo confirma y lo reafirma cuando confiesa la segunda. Dios se proveerá de cordero. Mi hijo Isaac no será el cordero. No, mi hijo no será el sacrificio. Dios se proveerá de cordero. Dios hará un sacrificio. Aleluya. Y amada iglesia, mire, yo creo que estando aún con el cuchillo en la mano, escuche, porque tendió a su hijo sobre el altar, amada iglesia. Escúcheme, menos mal que era un hijo obediente. Era un hijo obediente, amén. Mira, si un cipote de hoy, no, hombre, él no hubiera amarrado a nosotros. Lo voy a sacrificar yo a usted, papá. No, él era obediente, Isaac era obediente. Amén. Y le digo, haz lo que tengas que hacer, papá. Y dice que él amarró a su hijo, le vendó sus ojos para que no viera lo que iba a hacer, amada iglesia. Lo acostó en el altar. Y Abraham, con todo el dolor de su corazón, él levantó el cuchillo. Porque Dios estaba probando a Abraham. Porque esto era lo que hacían los de las naciones vecinas. Los de las naciones vecinas sacrificaban a sus hijos. Escúcheme. Tiraban a sus hijos al fuego, los quemaban, los mataban. Así a sus hijos chiquitos, pequeños, en sacrificio a sus ídolos, en sacrificio a sus dioses. Entonces Dios dijo, voy a probar a Abraham si tiene tanta pasión por mí como lo tienen esos incrédulos, esos paganos. Entonces cuando Abraham levanta su cuchillo, hermano, amén. Ay, yo me imagino, hermano, el corazón de Abraham, su garganta, hermanos, y levanta su cuchillo. Amén. Y cuando iba a punto de clavarlo al pecho de su hijo, amén, Abraham decía, Dios se proveerá de cordero. 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 Amén. Y al ver Dios la fe de Abraham, miren lo que dice, hermanos, en el versículo 12. Miren lo que dice el versículo 12 y versículo 13 del capítulo 22. ¿Qué dice, amada iglesia? Y dijo el Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de carnero. Si tú le crees al Señor, Dios va a hacer lo que tú estás dispuesto a creer, amada iglesia. Si tú le crees al Señor, el Señor está dispuesto a hacer lo que tú crees que Él va a hacer en tu vida. Eso se llama fe. Pero hay que creerle al Señor, aunque a veces nos cueste, aunque a veces haya sacrificio. Hay que creerle a nuestro Dios, amada iglesia. Hermano, retén lo que tienes. No desmayes. Confía en el Señor. No pongas tu mirada en las circunstancias. Pon tu mirada en el Señor Jesús. Yo sé que hoy estás quizás en un proceso. Escúcheme. Alguien esta tarde aquí está pasando algún proceso en su vida. Tal vez no sea un sacrificio, hermanos, como el de Abraham. Quizás no esté viviendo, hermanos, lo que vivió Abraham, pero está pasando un proceso duro en su vida. A través de su salud, tal vez. A través de, hermanos, alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad. Usted está pasando un proceso, hermanos. Amén, amada iglesia. Pero quiero decirte, amado hermano, que no importa la circunstancia, no importa la dificultad o el problema, no importa lo que estés pasando,
Pon tu mirada en el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él te llamó y Él cumplirá su promesa en ti. Él te llamó y Él cumplirá su propósito en ti, porque Él lo prometió. Y nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solamente retén tu fe, cuida tu fe y créele a Dios, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Alguien levante su mano y diga: el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer en mi vida, pero yo voy a perseverar, yo voy a creer, yo voy a mantener mi fe. Aleluya. Solo la fe nos ayudará a persistir ante las dificultades, los obstáculos y las pruebas en nuestra vida. Toca a su hermano y dígale: retenga su fe. Número 3 y último: Jesús nos salvó. Amén, iglesia. Debemos retener esa salvación. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Escucha esta pregunta: ¿cómo? No dice dónde, dice cómo. Cómo y dónde son cosas diferentes. No dice dónde escaparemos, sino cómo escaparemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dijimos al principio del sermón que retener es cuidar. Amén. Retener es cuidar. Y lo contrario a cuidar es... ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de cuidar, iglesia? Descuidar. Descuidar. Amén. Y aquí dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos? Porque usted sabe que la salvación se pierde. Amén. ¿Usted sabe que la salvación se pierde? Claro que sí. La salvación se pierde, amada iglesia. No es que ya sos salvo por siempre salvo. Anda a hacer lo que querrá, vivir como querrá y no tomamos. No, equivocado. La salvación se pierde. Por eso dice el apóstol: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Un mal demasiado común que hay en nosotros los cristianos es poner mucho cuidado, preocuparnos tanto por las cosas materiales. Amén, iglesia. Aún en las más insignificantes, y descuidarnos de las que realmente importan y que son de valor. Escúcheme, iglesia. Ese es un mal común que hay entre el pueblo de Dios. Muchas veces nos afanamos tanto, nos preocupamos tanto, caemos hasta en la ansiedad por las cosas materiales, por las cosas terrenales, que perdemos el objetivo de las cosas espirituales, que perdemos el propósito del llamado de nuestro Dios. Y muchos así, lamentablemente, han perdido su salvación. Muchos han perdido su salvación primeramente porque descuidaron la salvación, descuidaron su vida espiritual, se afanaron, hermanos, en las cosas del mundo, se preocuparon mucho por las cosas materiales. Hermano, yo comprendo que nosotros tengamos necesidades. Yo comprendo, hermano, que tengamos necesidad de trabajar, de hacer negocio, tengamos necesidad. Está bien. Pero, hermano, esto no es el fin. Esto no es el todo. O no es el propósito. Aquí, hermano, en este mundo nosotros solamente vamos de paso. Aquí solamente vamos como peregrinos y extranjeros. Está bien si Dios te bendice, gloria a Dios si Dios te bendice. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios si Dios te bendice, hermano.
Si Dios te da un buen trabajo, gloria a Dios, cuídalo y trabaja bien. Si el Señor te da un negocio, gloria a Dios, administralo bien, sé fiel con el Señor y gloria a Dios. Si Dios te da una casita, gloria a Dios. Si Dios te da un carrito, gloria a Dios, hermano. Si Dios te da una cuenta, gloria a Dios por todo, gloria a Dios por todo, y dale gracias al Señor. Pero eso es solamente para aquí y mientras estás vivo. Amén, iglesia. Es solamente para suplir las necesidades acá mientras estemos aquí, pero eso no va con nosotros eternamente. No. Mire, lo que somos solo es esto. Solo esto somos. Solo esto somos, iglesia. Solo esto. Amén. Es más, ni la ropa que ando es de nosotros, pues. ¿Cómo dijo Job? ¿Cómo dijo Job? Desnudo. ¿Y usted sabe lo que es desnudo? Desnudo salí del vientre de mi madre. Ni siquiera pamper traía, pues. Ni siquiera pañal traía. Salí desnudo del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Todo lo que yo tengo, el Señor me lo dio. Y si un día Él quiere, Él me lo quita también. Él es el dueño de todo. Pero sea el nombre del Señor bendito. Entonces, amada iglesia, escúcheme. El problema, vuelvo y repito, es que nos afanamos tanto, nos preocupamos tanto, nos metemos tanto en las cosas del mundo que descuidamos, diga conmigo, descuidamos las cosas espirituales o las cosas del reino de Dios. Ese es el problema grave de nosotros los cristianos, que no sabemos priorizar. Amén, iglesia. No sabemos priorizar. No le damos el primer lugar a lo que tiene que tener el primer lugar. No le damos el interés a las cosas que realmente importan y las que son de valor y las que se van con nosotros cuando nos muramos, que son las cosas eternas. ¿Cuántos se consideran salvos por Jesús? Vuelvo y repito, ¿cuántos se consideran salvos por Jesús? Gloria a Dios por los que son salvos. Y le pregunto a ellos, ¿ha cuidado su salvación con esmero y pasión hasta el día de hoy para no perderla? ¿Ha cuidado esa salvación, hermano, hasta el día de hoy para no perderla? Sí, hermano, porque vuelvo y repito, hay un enemigo que tenemos en común, hermano. Es el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Él es el que quiere que nosotros perdamos la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque él nunca jamás va a ser salvo. Satanás está condenado, hermanos, al lago de fuego. Satanás y sus demonios están condenados a vivir una eternidad en el lago de fuego. ¿Y sabes qué? Él no se quiere ir solo. Él no quiere sufrir solo eternamente. Entonces Él quiere que toda la humanidad sufra. Amén. Y Él quiere que todo el mundo se vaya con Él al lago de fuego. Y Él trata que nosotros, los creyentes, los cristianos, los que somos salvos, los que hemos aceptado la salvación que Jesús nos ha dado, también quiere que vayamos a parar, hermano, al lago de fuego. Y por eso Él, hermano, trata de robarte la salvación. Trata de que tú pierdas la salvación, amada iglesia. Y por eso es que hay una lucha viva, hay una lucha diaria, hay una lucha cada momento con el enemigo. Amén, amén, amada iglesia. Si tú no estás viviendo la lucha, preocúpate. Si tú no sientes esa lucha espiritual, esa lucha que el enemigo le da a todo, preocúpate. Porque hay una lucha constante. Hay una lucha, hermano, diaria, que el enemigo trata de derrumbarte, trata de botarte, trata de que tú caigas de la gracia del Señor, trata de que tú te pierdas, amada iglesia. Por eso pregunto, ¿has cuidado tu salvación con esmero y pasión hasta el día de hoy para no perderla? Mire cómo dice el apóstol al referirse a nuestra salvación. Mire cómo dice el apóstol, mire el concepto que tenía el apóstol. Una salvación, ¿cómo, iglesia? Tan grande. Oiga esta palabra, iglesia. Yo espero que esto le despierte su corazón esta tarde, amada iglesia.
una salvación tan grande. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, una salvación tan grande. Pero quizás para muchos ya no sea tan grande. Quizás para muchos ya no sea tan grande esa salvación que el Señor les ha dado. Y mi preocupación más grande, hermanos, es que esta palabra salvación se escuche con tanta frecuencia en las predicaciones, en las enseñanzas, en la iglesia, que ya nos provocan aquella emoción, aquel gozo, aquella esperanza en nosotros. Amén, iglesia. Que escuchemos tanto la salvación que parece que ya no nos causa emoción, ya no nos causa gozo, ya no nos causa alegría. Saber que somos salvos, aleluya. Saber que somos salvos, amada iglesia. ¿Salvos de qué? Salvos del infierno, salvos de la condenación, salvos, hermanos. Oh, que ya no nos cause eso en nosotros, pues. Casi no se habla de ello. Casi no se le da gracias a Dios por la salvación. Casi todos damos gracias por los beneficios, ¿verdad? Hermano, quiero testificar. ¿Por qué? Porque Dios me dio un trabajo, aleluya. Hermano, quiero testificar porque Dios me dio esto y me dio lo otro. Pero de la salvación casi nadie habla. Casi nadie dice: Señor, gracias porque me salvaste, Señor. Gracias porque me diste vida eterna, Señor. Gracias porque a pesar de lo que yo era, Señor. Gracias porque a pesar de donde me encontraba, Señor, tú me salvaste. Casi no se oye eso. ¿Por qué? Porque muchas veces esa palabra salvación viene a escucharse con tanta frecuencia que ya no provocan, repito, dije, emoción, gozo, esperanza en nosotros. Muchas veces de tanto decirse pierde su significado original, su incalculable importancia. Salvación se deriva del verbo salvar, que significa librar de un gran peligro a alguien o algo. Eso significa salvación. ¿Qué significa, iglesia? Librar de un gran peligro a alguien o algo. Y para entender esto, o para que entendamos esto, escúcheme, solo aquel que ha sido salvado literalmente de una casa en llamas. Yo no sé cuándo estuvieron viendo los incendios en California, amada iglesia. Vi una familia que literalmente no pudieron salir de su casa, el fuego los agarró. Y estaban los niños, hermanos, la esposa y el esposo. Y no pudieron salir porque el fuego les bloqueó todo. Y esta gente empezó a correr por toda la casa y a gritar, hermanos, porque se estaban quemando. Pero gracias a Dios llegaron los bomberos a tiempo. Pudieron apagar el fuego y los rescataron a la familia. Eso se llama salvación. Lo salvaron del fuego que estaba en la casa. Lo salvaron, lo rescataron de ese peligro. Pero solo aquel que ha estado en un, hermano, en un fuego, en un incendio de esa manera, solamente aquel que ha sido salvo de ahogarse en un río, en un mar o en una piscina. ¿Me estoy explicando, iglesia? Aquel que ya estaba tragando agua, bla, 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 amén, y que antes puede ir y lo sacaron. Solo aquel, hermanos, que fue sacado de los escombros de un vehículo en un accidente, carros que quedan destripados, amada iglesia, pero la persona fue rescatada de ahí, lo sacaron con vida y lo salvaron. Solo ellos entienden cuán grande es la palabra salvación. Solo ellos entienden lo que significa salvación, porque fueron librados de un gran peligro o de una muerte. Y ¿sabe qué? Esa gente vive agradecida eternamente. Amén. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesús hizo con nosotros, amada iglesia. Esto es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos salvó de la condenación eterna. El Señor nos rescató de la condenación eterna. El Señor nos sacó del fuego, de las llamas, hermanos, de la muerte en el lago de fuego. ¿No se goza usted por eso? ¿No se alegra usted por eso, amada iglesia? Saber que no va a vivir una vida eterna en el lago de fuego, sino una vida eterna con el Señor Jesús. Hermano, eso es lo que significa salvación. Pero a veces no lo entendemos, no comprendemos esto.
Amén. Y el que entiende esto, hermano, el que sabe de dónde el Señor lo ha sacado, el que sabe de dónde el Señor lo ha rescatado, el que sabe, hermano, de dónde el Señor lo ha librado, ese tiene que ser agradecido eternamente con el Señor Jesús. Ese tiene que tener una eterna gratitud para con el Señor. Y yo pregunto esta tarde, aquí ¿habrá alguien agradecido aquí esta tarde por lo que el Señor está haciendo, ha hecho y hará en su vida, amada iglesia? Claro que sí, mis amados hermanos. Si usted no se alegra por eso, ¿por qué se va a alegrar, pues? Amén. Me recuerdo, el pastor Girón tenía una anécdota. ¿Se acuerdan? Yo le he contado también algunas veces, algunos no lo han escuchado, de aquel náufrago adentro del mar. Aquel hombre que andaba allá adentro del mar pescando, buscando su alimento en su barquito. Y de repente se levantó una tormenta, una tempestad, y lamentablemente le dio vuelta a su barco. Y este hombre, hermanos, cayó al mar, dentro, muy dentro, en lo profundo. Y el barco, hermanos, se hundió y él solamente logró sobrevivir aferrándose a un madero. Y pasó muchos días este hombre allí, sin comer, sin tomar agua, aguantando el sol todos los días. Y este hombre sentía de fallecer, sentía morir. Llegaba la noche y llegaba el día y pasaba el tiempo, y este hombre dijo: me voy a morir aquí, solo. Nadie va a saber de mí. Una mañana estaba dormido en su pedacito de madera, cuando de repente vio un barco de esos grandotes que cruzan, hermanos, de mar a mar. Y cuando este hombre vio el barco, comenzó a levantar sus manos con las únicas fuerzas que tenía y a hacer señas. Y aquel barco, y alguien lo vio hasta el barco donde él estaba. Y como pudieron, le tiraron un salvavidas, y este hombre, como pudo, se agarró del salvavidas y lo rescataron. Amén. Y lo sacaron afuera del mar, lo pusieron en tierra. Y este hombre, amada iglesia, cuando cayó en tierra, dobló su rodilla y comenzó a darle gracias a Dios, y le daba gracias a las personas que lo habían salvado. Y llorando le decía: gracias, gracias porque me salvaron, gracias porque no me dejaron morir, gracias. Pero esto no quedó allí. Este hombre vivía cerca del mar, y cada vez que este hombre, hermanos, llegaba al mar y se ponía frente al mar, y cuando miraba un barco que pasaba por ahí, no era el barco que lo salvó, no era el barco que lo rescató, era otro barco. Pero este hombre tenía tanto agradecimiento que cada vez que miraba un barco, él levantaba su mano y decía: gracias, gracias porque me salvaron, gracias porque me rescataron, gracias porque... Y eso lo hacía todos los días. Iba frente al mar a darle gracias a aquellos barcos que pasaban allá porque los rescataban. Amada iglesia, ¿cuánto nosotros le damos gracias al Señor todos los días? Todos los días le decimos: gracias, Señor, porque me salvaste, gracias, Señor, porque me rescataste, gracias, Señor, porque no me dejaste morir, gracias, Señor, porque me has dado vida eterna. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? Que podemos darle gracias al Señor todos los días, amada iglesia, y vivir eternamente agradecidos con el Señor. Vivir eternamente agradecidos, pero que ese agradecimiento no se nos olvide, amada iglesia. Pero que esa salvación no se nos olvide, por favor. Que no se nos olvide de donde el Señor nos ha sacado. Que no se nos olvide de donde el Señor nos ha rescatado, amada iglesia. Yo sé que muchos de ustedes aquí tienen testimonios grandes. Ya lo dijo mi hermano Luis Ulloa en la mañana. Si ustedes supieran de dónde el Señor me sacó, dice. Y yo sé que muchos pueden decir también lo mismo. Si ustedes supieran de dónde el Señor me rescató, si ustedes supieran de dónde el Señor me salvó, si ustedes supieran dónde llegó el amor del Señor, la misericordia del Señor, si ustedes supieran de dónde el Señor me trajo, aleluya. Por eso yo estoy agradecido. Y ese agradecimiento, escúchame por favor, iglesia, cuida ese agradecimiento y cuida esa salvación. Cuídala. Ahora, ¿cómo piensa escapar de las consecuencias si descuida
si no retiene su salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo piensa usted, mi hermano, que es salvo gracias a Dios? ¿Cómo piensa escapar de una salvación tan grande si la descuida? Descuidarla es despreciarla, es tenerla por poca cosa. Descuidarla es volver a estar en el lugar peligroso de donde el Señor nos sacó. Descuidarla es perderla, y el Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso esta tarde el Señor nos vuelve y nos repite: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, iglesia. ¿Me escucha, por favor? El Señor esta tarde nos dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Para que nadie tome tu corona, para que nadie tome tu corona. Hay un canto que entonábamos aquí, me acuerdo que algo así decía. No sé si alguien se acuerda. ¿Sí? Se me escapa ahorita la letra, pero así es el coro. Amén. ¿Se da cuenta, iglesia? Amén. Allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Si tú te duermes, si tú te descuidas, otro vendrá y tu corona heredará. Yo no quiero que nadie me quite mi corona. Yo no quiero que nadie me quite mi corona, madre. Yo quiero ganarme esa corona. En la mañana que venimos al culto, estaba mi hermano Juan con mi hermano Rafael, estaba hablando ahí y le estaba contando algo a él. Y yo llegué y me dijo: venga, le quiero contar a usted también, Juan Urbina. Y me dice: hermano Ciro, con lágrimas en sus ojos, me dijo: hermano Ciro, soñé con el hermano Girón. Y lo vi tan real, me dice, hermano. Venía hacia mí y venía con una corona. Venía con una corona de oro bien grande. Y me dice: hermano, era tan real el sueño que yo lo vi a él con una corona bien grande. Y me dijo: hermano, mire, aquí está lo que yo me gané. Y le dijo: hermano, siga adelante. Yo quiero que usted también se gane esta corona. Yo quiero que también usted se gane esta corona. Y esta tarde yo le digo: iglesia, gánate tu corona, amada iglesia. Gánate tu corona, pero retén lo que tienes primeramente. Retén lo que tienes, no lo descuide, no los pierdas, amada iglesia, porque alguien vendrá y te robará tu corona. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, guarda lo que tienes, cuida lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Iglesia amada del Señor, Jesús viene pronto por su iglesia. Jesús viene pronto por su iglesia. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces, pero hoy más que nunca Jesús está cerca. Hoy más que nunca Jesús está más cerca. Tal vez usted dirá: yo lo escuché hace 10 años, hermano. Sí, pero hace 10 años estaba un poquito más lejos. Hoy está más cerca la venida del Señor. Hoy está más cerca el arrebatamiento de la iglesia. Jesús pronto viene por esta iglesia. Y hoy más que nunca, iglesia, debemos estar cuidando, debemos estar reteniendo nuestra salvación. Porque yo le digo, hermano, escúcheme por favor. Usted que tiene años de estar en la iglesia, usted que tiene años de perseverar en el camino del Señor, usted que tiene años de servir al Señor, escúcheme por favor. Le pregunto: ¿de qué le vale tanto esfuerzo? ¿De qué le vale tanto sacrificio? ¿De qué le valdrá tantos años sirviéndole al Señor? ¿De qué le valdrá, hermanos, tantas pruebas vencidas y tantas luchas vencidas, si en un momento de desánimo, en un momento de prueba o lucha, en un momento de decepción, usted descuida y pierde su salvación? ¿De qué le valió o de qué le valdrá? Amén. Hermano, que valga la pena. Que valga la pena el que nosotros le sirvamos al Señor, amada iglesia. Hermanos amados, repito, Jesús está a las puertas. Todo lo que estamos viendo en el mundo, hermanos, son señales. Ya se cumplieron todas, hermanos. Ya no hay nada. Ya no hay nada.
Ya no hay nada, iglesia. Ya se cumplieron todas. Fíjese usted, en Mateo 24, donde están las señales. ¿Qué dice, hermano? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya vinieron un montón de falsos Cristos, de falsos Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿No lo escuchamos todos los días, iglesia? En el oriente, allá en otras partes, en todos lados hay guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que pasa todos los días. En nuestros mismos países estamos en guerra, hermanos. Habrá pestes. ¿Hay pestes o no hay pestes, iglesia? Sí. ¿Hambres? ¿Hay hambre o no hay hambre? ¿Terremotos? ¿Hay o no hay terremotos? Todos los días, hermano, en todo lugar tiembla y hay terremotos. Y todo esto será solamente principio de dolores. Amada iglesia, este es el tiempo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, pero también decisivos. Tiempos de conflictos y luchas constantes contra el mundo, la carne y el diablo, que de manera sutil tratan de enfriar nuestra vida espiritual. Amén, iglesia. Hoy más que nunca hay una batalla, hay una lucha, hermano, tremenda entre el Satanás, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Por eso dije, si usted no siente la lucha de la carne con el espíritu, algo está pasando. Si usted no siente esa batalla en carne propia, algo está sucediendo. Pero hoy más que nunca en estos tiempos, hermanos, el enemigo está tratando de enfriar nuestra vida espiritual. ¿Me escucha, iglesia? Está tratando de enfriar a la iglesia. Está tratando de robar nuestro amor por el Señor Jesús. Estamos en el tiempo, mis amados hermanos, escúchenme proféticamente, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 en adelante. Se lo leo y con esto termino. Escribe al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que eres ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Este es el tiempo de la iglesia de hoy. Amén. Cada iglesia que está aquí, de las 7 iglesias del Asia Menor, ya pasamos todo eso, la iglesia. Estamos en el capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Amén. Donde el enemigo está tratando de que seamos cristianos tibios. Ni siquiera fríos, sino tibios. Porque o somos fríos o somos calientes, iglesia. O somos calientes o somos fríos, una de dos. Pero Dios quiere que seamos fríos o seamos calientes. Pero lo que no quiere es que seamos, porque tibio es el punto exacto donde Dios vomita de su boca. ¿Usted ha tratado de tomar agua tibia? Va a vomitar. Prueba a llegar a su casa, caliente agua y se la toma tibia, y lo que va a quedar de vomitar. Entonces así están muchos. Amén. Tibios. Pero yo creo que esta iglesia es una iglesia que tiene que estar en el fuego del Espíritu Santo. Póngase de pie esta tarde, amada iglesia. Tiene que ser una iglesia que tiene que estar avivada en el fuego del Espíritu Santo. Una iglesia que esté ardiendo en el primer amor. Una iglesia que esté apasionada por el Señor. Una iglesia que esté buscando de la presencia de Dios. Una iglesia que esté anhelando de la gloria de Dios, amada iglesia.